diremos, yo le digo cuál era, para que sepan. Ok, habiendo ya finalizado la parte de espectroscopía molecular, entonces nos cambiamos al otro canal, que es espectroscopía de absorción atómica. Es decir, nos quedamos en la misma región del espectro, estamos en ultravioleta visible, sigue como es la misma radiación, vamos a observar el mismo fenómeno, una formación de electrones de valencia de su estado basal a un estado de mayor energía. Y esa promoción energética, otra vez, solo ocurrirá cuando la energía que trae la radiación coincida exactamente con la energía que es la que se ocupa para hacer ese salto. Si no, no ocurre la absorción de radiación y la radiación que no se absorbe se transmite. El principio teórico es exactamente igual. Por eso es que en este examen que viene no hay cálculos, porque los cálculos de incluirse serían exactamente los mismos. Eso ya está evaluado. Entonces, a partir de ahora, el curso, digamos, se cambia un poquito y va a ser mucho más teórico que matemático. Entonces, pero esa es la razón. O sea, es porque si hiciéramos cálculos, sería lo mismo. Sería cálculo de calibración, cálculo de observancia y demás. Entonces, no tiene sentido volver a evaluar. Lo que sí es que aquí vamos a tomar un camino diferente. Nosotros anteriormente estábamos viendo el caso en el que tratar una molécula completa, ahora no. Ahora lo que vamos a hacer es tomar esa molécula, destruirla, y ahora pues, se quedaron los átomos sueltos. Ahí es donde se va a dar la absorción de radiación. Entonces se hace con un equipo completamente diferente, y lo vamos a ver ahorita, que el que se había utilizado para absorción molecular, que ustedes conocen del laboratorio. La principal diferencia, en primer lugar, es el fenómeno que ocurre en la especie química que yo estoy estudiando. La molécula, habíamos dicho que era un ensamblaje de átomos, y como hay un ensamblaje de átomos, tenía pues los enlaces, y gracias a esos enlaces habían vibraciones moleculares, y como era una molécula que tenía fuerzas intermoleculares, pues gracias a esas fuerzas habían rotaciones moleculares. Pues aquí no hay enlaces y tampoco hay fuerzas intermoleculares, así que esos dos fenómenos desaparecen. Queda un único fenómeno, que es la promoción de los electrones de valencia a niveles energéticos superiores. Y por eso es que yo veo que los espectros de líneas, los espectros en este tipo de casos son de líneas únicamente, ya no se forman bandas. Y ahí viene la primera diferencia del equipo. Antes yo tenía la versión molecular, o sea, la molécula disuelta, un soluto disuelto en una disolución, lo ponía en la cubeta la introducía en el equipo y ahí pasaba la radiación y ahí ocurría el fenómeno de absorción. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahora? Que necesito destruir esa molécula, porque necesito pasarme de aquí a aquí. O sea, necesito pasarme a un escenario en el que todos esos átomos estén independientes, estén sueltos. O sea, necesito de alguna forma romper todos esos enlaces que hay en esa molécula. Y la forma, una de las formas más intuitivas, más sencillas, más utilizadas, es quemando la molécula. Entonces, en un equipo de absorción atómica, yo voy a tener una llama. Hay otras formas de destruir las moléculas, pero esa es la más común y por ahí vamos a empezar y con esa vamos a explicar, y más adelante y la otra semana vemos algunos otros ejemplos. Pero lo que sucede en esta llama que aparece ahí es donde la molécula se va a destruir. Entonces, todos los enlaces que mantenían unidos a esos átomos, tenemos una moleculilla así sencilla, una molécula orgánica. En esa llama, al calor de la llama, todos esos enlaces que mantenían unidos a esos átomos se van a romper. De manera tal que lo que yo voy a obtener en la llama es un vapor atómico. Y eso es lo que va a atravesar el haz de radiación. Entonces ya no tengo ese ensamblaje de átomos, sino que tengo todos esos átomos juntillos ahí de forma gaseosa. Ahí es donde va a llegar el haz de radiación. Vamos para allá. Tengo la potencia inicial y tengo la potencia final, y aquí es donde se da el fenómeno de
absorción. O sea, esa es la principal diferencia, la primera diferencia. Entonces, vean que la muestra ya no va a estar depositada en un vasito, en una cubeta, sino que la muestra que contiene el analito va a estar ahí quemándose en la llama y en ese medio es donde se va a dar el proceso de absorción. Entonces, como para ir trayendo lo que ya sabemos a la parte nueva, este ancho que está aquí, es el ancho del cabezal, el ancho del mechero, sería la longitud del camino óptico. Y los cálculos se hacen exactamente igual. A es igual a ABC. Entonces, cambia el escenario, pero no cambia el trasfondo teórico. O sea, lo que cambia es cómo lo estoy aplicando, pero es exactamente igual. Entonces, la primera diferencia, el diagrama del equipo lo vamos a conocer más adelante, pero la primera diferencia es saber que voy a tener un elemento, un componente que me tiene que destruir la molécula y dejarme todos los átomos sueltos con un vapor atómico ahí para que puedan ser atravesados por la radiación. Se da la absorción, si fuese el caso, la radiación que no se absorbe se transmite, a esa radiación que se transmitió se le mide la potencia final y de ahí saca la transmitancia y todo lo demás. Cálculos de ahí en adelante son exactamente iguales. Ese elemento, ese componente se le llama el atomizador, precisamente porque lo que hace es generar átomos a partir de una molécula. Sacar la molécula, la destruye y se generan átomos. Pues en este caso, ¿quién es el atomizador? La llama, el mechero Bunsen, que está aquí incorporado como parte del elemento. Hay otras formas de atomizar, ¿verdad? Pero lo vamos a conocer más adelante, posiblemente la otra semana. Ok, aquí sí nos tenemos que aprender un poquito más. A ver, yo tengo un átomo. ¿Cuál átomo? El que está ahí en ese vapor atómico. Vamos a, por tema de ejemplos y demás, vamos a decir que es el átomo de sodio. ¿Por qué? Porque el sodio es uno de los elementos más sencillos de visualizar. Para una explicación de esto. ¿Qué es lo que estoy viendo en este diagrama de líneas? Que el sodio absorbe a 3 longitudes de onda, que son donde están los 3 picos. Si yo me fijo, esto es longitud de onda y esto es absorbancia. Entonces, donde están los picos de absorbancia es donde naturalmente el sodio está absorbiendo radiación. Y eso está ocurriendo únicamente a 3 longitudes de onda. Eso es, yo siempre les pongo como el ejemplo, eso es como, no sé si ustedes lo habrán conocido, pero cuando uno tenía un radio de perilla y uno sintonizaba una emisora, y pues solo a una frecuencia salía la emisora y se escuchaba. En las demás no se escuchaba nada estática. Aquí también es solo a esa determinada longitud de onda es donde se registra absorbancia y el resto nada. El resto de la señal se me cae a cero. Absorbancia cero, 100% tramitancia. Es decir, toda la radiación está pasando recto, nada se está absorbiendo. Entonces, esto que está aquí es el espectro. Esto que está aquí es el diagrama de energía. Si yo me fijo, esto y esto corresponden entre ellos. Nada más tengo que centrarme un poquito como analizar qué es lo que estoy viendo. Aquí yo tengo el nivel energético más bajo, que es el estado basal. Este sería como el E0, el estado inicial donde están los electrones de potencia. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, empiezo a irradiar el átomo de sodio. Y digamos que voy a empezar a hacer el barrido. Voy a hacer el barrido aquí a 200. A 200, voy desde 200 hasta, digamos, 650. Si empecé por aquí, ¿por dónde empecé? ¿Por la radiación más energética o por la menos energética? Empecé por la más energética, ¿verdad? Porque estoy menos de 200 o empezando en 200, estoy en el ultravioleta y bien metido en el ultravioleta, ¿verdad? Entonces empecé con mucha energía. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que, por poner un ejemplo, la cantidad de energía que tiene, estoy inventando, ¿verdad? Pero solo por ejemplificar, la cantidad de energía que trae esa radiación a 200 nanómetros es como ese tamaño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto es como un edificio que tiene pisos. O sea, si yo estoy en el primer piso, uso la escalera y llego al segundo piso. Y subo la escalera y llego al tercer piso. Pero yo no me puedo quedar suspendido entre un piso y otro. Y los pisos son los que son. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el sodio? Que tiene disponible este piso y este piso. Y ya está. O sea, los electrones o suben ahí o no suben. Es decir, un electrón se puede quedar suspendido aquí, no se puede quedar suspendido aquí, no se puede quedar, porque son cantidades discretas, digámoslo así. No hay puntos intermedios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo llego a 200 nanómetros y irradio con esta cantidad de energía, le estoy pidiendo al electrón que suba un piso que no existe.
y el electrón no puede hacer eso. Entonces, ¿qué pasa con esa radiación? ¿Se absorbe o se transmite? Se transmite, porque como no coincide, no puede absorber, el electrón no puede saltar, no puede dar una promoción energética y la radiación pasa recto. Y como la radiación pasa recto, aquí no se registra absorbancia, ven que aquí no hay ningún pico, aquí estamos en 100% transmitancia, 0 absorbancia. Aquí no hay absorción de radiación. Ahora, yo me empiezo a mover, viéndolo de frente, desde el punto de vista de ustedes, yo me empiezo a mover hacia la derecha. ¿Sí? Y voy hacia la derecha y sigue sin registrar un pico de absorbancia. Cada vez que yo me voy moviendo hacia la derecha, esto va disminuyendo el tamaño, ¿verdad? Porque es menos energético. Hasta que llega un punto donde llego aquí a 285 nanómetros. ¿Qué pasa con 285 nanómetros? Bueno, con 285 nanómetros resulta que la cantidad de energía que traía la radiación era esta. 285 nanómetros. Y registro un pico de absorbancia. ¿Por qué estoy registrando un pico de absorbancia? Porque aquí se había un piso disponible, ¿cierto? El electrón pudo saltar desde aquí hasta aquí. Entonces, si hay absorción de radiación, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esa energía está registrándose la absorbancia porque esa energía no le está llegando al detector. Entonces, el detector lo que está diciendo es, bueno, se absorbió la radiación, baja la transmitancia, potencia final bajita. Pero no fue que la radiación se perdió, fue que anteriormente yo tenía aquí el electrón, llegó la radiación, se dio el proceso de absorción hasta el piso más alto, el salto más grande, y ahora la energía está, pero contenida como energía potencial. Entonces esa línea roja de radiación no fue que se perdió, sino que el electrón la tiene ahí como energía potencial. Por eso está en un estado energético superior. Esa dio el salto más alto por ser más energética, por ser la longitud más energética. Exactamente, por ser la longitud más corta. Entonces, ¿qué pasa? Sigo con el barrido, me muevo, ahora llego a 286, ¿qué pasa en 286? Ya no se registra nada. ¿Por qué? Porque ahora la línea está más o menos como aquí, donde están entre mis dedos. Entonces, aquí no se puede quedar un electrón, no se puede quedar suspendido. Entonces, otra vez, sigo moviéndome hasta llegar a 330 y en todo, mientras me voy moviendo hacia 330, lo que le está pasando a la energía es esto. Claro, porque estoy moviéndome a longitudes de onda más largas, es decir, a radiación menos energética. Hasta que llego a 330 y resulta que aquí sí coincide con este piso que tiene aquí el sodio. Entonces sí puede haber una promoción energética. El electrón que estaba aquí puede saltar hasta este piso. Y ahí queda registrado ese pico de absorción. Entonces vean cómo la posición del pico, o sea, la posición de la banda, bueno, el pico, mejor, de la línea, en el espectro de líneas, lo que me dice a mí es qué tan energética fue esa transición. Entre más a la izquierda me aparezca, quiere decir que la transición es más energética, ¿cierto? Porque aparecen longitudes de onda más cortas. Vean que eso no se relaciona con la altura del pico, porque justamente este pico es el más corto. Entonces, y eso se presta mucha confusión, porque a veces creen que el salto energético más grande es el que va a generar el pico más grande y ya está, ya hicieron toda la lectura al revés. Pero es como el esfuerzo. Eso no necesariamente corresponde. Puede ser que sí, que en algún espectro por ahí, de algún otro átomo, la transición más grande termina generando el pico más grande, pero en este caso en particular no es así y por lo tanto no podemos hacer como una asociación de que eso siempre será así. Pero sigue siendo lo mismo de que entre más pequeña la longitud de onda, menos energía. Eso sí sigue siendo. Entre más pequeña la longitud de onda, más energía. Más energía. Ajá, porque la radiación está más concentrativa. Entonces, entre más a la izquierda me aparezca, más alta la transición. Ahora, sigo leyendo el espectro. Bueno, resulta que en el espectro, una vez que salí de 330, pues ya no hay ninguna otra línea. Es decir, en todo ese rango, estoy aquí, ¿verdad? Si me voy moviendo hacia la derecha, lo que está pasando con la radiación que está incidiendo se contiene esta cantidad de energía, esta cantidad de energía, esta cantidad de energía, esta cantidad de energía, hasta que llegue aquí. Y aquí sí vuelve a coincidir con un piso que tenía disponible ahí el sodio, con un orbital que tenía disponible ahí el sodio para que pueda haber un salto. Y este salto está a 590 nanómetros, es el salto que quedó registrado aquí,
cuando la radiación vuelve a coincidir con este punto, ¿verdad? Pues sí ocurre promoción energética, el electrón salta de aquí y queda aquí. Vean que es el salto más corto, pero genera la línea más alta, ¿verdad? Entonces no hagan esa asociación, es una asociación incorrecta. Lo que yo tengo que decir es el salto más corto, es la línea que aparece más a la derecha, a longitudes de onda más largas, porque es la menos energética. Esa sí es la asociación que puedo hacer. Ahora, ¿de qué me sirve la altura? Si ustedes ven estas alturas de esos tres picos y tienen que cuantificar el sodio, yo les pregunto a ustedes, ¿con cuál longitud de onda harían la cuantificación? ¿A 285, a 330 o a 590? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí me lo pueden responder? ¿Con cuál de las tres yo le digo a ustedes debe cuantificar sodio? Y ese se cuantifica una sola longitud de onda. Cuando yo tenía una molécula, lo que hacía era sacar el máximo y ahí se cuantificaba. En este caso no tengo un máximo porque no tengo una banda, porque tengo son tres picos independientes. ¿Cómo hago para escoger, cuál de las tres? El que sea más sensible. El que sea más alto porque es el más sensible. Entonces, este es el que me da mayor sensibilidad, con ese es el que cuantifico, y justamente esa es la línea característica para cuantificar el sodio, para 500. En realidad que pedía 590, pero en realidad es 589. Esa es la longitud de onda a la cual el sodio se cuantifica, porque es la que me da mayor sensibilidad. Ahora, ¿por qué me dio ese espectro así? ¿Por qué tiene esa forma y por qué tiene estas líneas? Eso depende de la característica de cada uno de los elementos de la tabla periódica. Es decir, entonces si yo me cambio a otro elemento, como por ejemplo el magnesio, pongo el ejemplo del magnesio por cualquier ejemplo, ¿verdad? Pues la inicial puede ser que esté aquí, puede ser que tenga otra por aquí, otra por aquí, otra por aquí y otra por aquí. Otra vez es un edificio diferente. Ya no estoy en este edificio, ahora me pasé a este. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver en el espectro del magnesio? Pues este salto, este salto, este salto y este salto. Ya cambié completamente la situación porque me cambié de átomo. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo diferente cantidad de electrones de valencia y que tengo diferente cantidad de orbitales disponibles. ¿Sí? Entonces, lo que yo vea en el diagrama de energía y lo que yo vea en el espectro depende de quién sea el átomo que yo estoy viendo. No necesariamente van a ser todos iguales, o no necesariamente voy a ver algún comportamiento, alguna tendencia y demás. Entonces, por ejemplo, de estas 4 transiciones, 1, 2, 3, 4. Si yo hiciera el espectro de ese átomo hipotético, que yo le puse magnesio, por ponerlo de ejemplo, ¿cuál de esas 4 líneas aparecería más a la izquierda en un espectro? La más alta, la 4. Exactamente. La más energética. De hecho, así como yo las dibujé, aparecería en el inverso en el espectro, ¿cierto? Este sería el que aparece más a la izquierda. Si yo tuviera el espectro aquí, ese es el que aparece más a la izquierda porque es el más energético, asumiendo que la longitud de onda vamos de menos a más, para allá, ¿verdad? Luego seguiría el 3, luego el 2, voy a dibujar más cortito para que no hagan una asociación ahí con la altura, y luego el 1, porque es el menos energético, o sea, el que se logra con una longitud de onda más grande. Entonces siempre tengo que hacer, ahí vamos a ver, 3, 2, 1, siempre tengo que hacer esa asociación. Las alturas aquí las veo contra las posiciones aquí. No es altura contra altura, es altura contra posición. ¿Se entiende la idea? Sí. Pero me perdí, ¿no es cierto que allá hay un diagrama, la que tenía, vamos, en el diagrama de energía, la más cortita es la que está más a la izquierda? En el diagrama de energía la más cortita es la que está más a la derecha. Ah, ok. Ajá. Porque esto es 590, 590. Pero entonces es como hacer una relación de que el salto más grande es el pico más corto. No, es que usted no puede comparar altura con altura. ¿Ves? Lo que usted compara es altura contra posición. El salto más grande es el que aparece más a la izquierda, porque es el más energético, el que se hace a la longitud de onda más corta. Pero en ese ejemplo también digamos el más, en el de la pizarra. Ajá. El de la pizarra también es el más largo, también es el más corto. El más largo es este. Primero. Por eso, estoy comparando altura contra posición. El más largo es el que aparece más a la izquierda. Ven que la altura aquí no necesariamente lo corresponde. Por eso lo así decía, deliberadamente por eso lo así decía. No necesariamente el pico más alto aquí me va a dar el pico más alto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es toda esta explicación
o por qué estamos comentando con tanto detalle el tema de los espectros? Bueno, pues porque de ahí nace un poco el trasfondo teórico de la cuantificación, en el sentido de cómo la ley de Wien en este caso. Dijimos que cada átomo es como si fuera un edificio diferente, que tiene su diferente cantidad de pisos y a diferente distancia entre ellos. Entonces, cada átomo me va a ofrecer un diferente espectro de líneas. ¿Qué es un espectro de líneas? Es toda la colección de longitudes de onda a la cual él absorbe. Vamos a empezar por ese sencillo, este es el hidrógeno. Yo estoy haciendo un barrido y resulta que el hidrógeno me está absorbiendo a unos 410, digamos, luego me está absorbiendo como 430, luego me está absorbiendo como 490 y luego otra vez como a 670, más o menos por ahí. Eso quiere decir que a esas longitudes de onda es a donde el hidrógeno absorbe radiación, porque ahí es donde están los pisos de ese edificio, ahí es donde los electrones pueden saltar. ¿Qué es lo que pasa con el hidrógeno? Vean que es un espectro muy sencillo, porque el hidrógeno en primer lugar tiene poquitos orbitales y además solo tiene un electrón de valencia. Conforme yo voy avanzando para abajo en la tabla periódica, ya van aumentando los orbitales y van aumentando los electrones de valencia, entonces ya voy viendo como la cosa se hace un poquito más compleja. Entonces en el caso del mercurio, veo que entre 400 y 750 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 líneas de absorción. O sea, a esas longitudes de onda es cuando el mercurio registra un salto de un electrón. Y vean que eso solo es visible, ¿verdad? Si le sumamos la parte de la ultravioleta que vendría para acá, todavía hay que sumarle más líneas. De aquí hay que rescatar dos cosas. Primero, puede ser que coincidan algunas líneas entre sí, como por ejemplo esta línea y esta del neón, ocurre la misma longitud de onda. Casualmente ellos tienen pues, una diferencia de orbitales que corresponde a la misma cantidad de energía. Pero vean que es la única línea que coincide. ¿A qué me refiero? ¿A dónde quiero llegar? A que el espectro de líneas es como si fuera la huella digital de un átomo. Es decir, se puede coincidir una, pero todo el conjunto es irrepetible. Sí, porque todos tienen diferente cantidad de protones, hacen diferentes átomos, no son átomos neutros, al tener la misma diferente cantidad de protones tienen diferente cantidad de electrones, y así también tendrán diferente cantidad de electrones de valencia, diferente cantidad de orbitales, etcétera, etcétera. Entonces no hay dos idénticos, es decir, no hay dos elementos de la tabla periódica que tengan exactamente el mismo conjunto de líneas en el espectro. Entonces, esa es la primera conclusión a la que tenemos que llegar. Y la segunda conclusión a la que tenemos que llegar es, una de esas líneas es la que se utiliza para cuantificar. ¿Cómo hago yo para saber? Pues con el espectro, ¿verdad? Viendo las graficadas con el espectro. ¿Cómo hago yo para saber, por ejemplo, dónde cuantifico el mercurio? Pues de todas estas tengo que buscar el espectro, la que me dé mayor sensibilidad, y ahí es donde voy a cuantificar. Así es como se hacen los análisis de absorción atómica. Entonces, en lugar de yo buscar el máximo en la banda, que era lo que se haga, que es una molécula, aquí lo que hago es, vengo al espectro de líneas, busco la que me dé el pico de absorbancia más alto y a esa cuantifico. A esa cuantifico todos los patrones, la muestra y el plano. Todo eso se hace igual. Igual. Ok, lo primero, para hablar de la instrumentación. Ahí yo estoy viendo el diagrama de bloques del espectrómetro de absorción atómica. Es un equipo muy parecido a la absorción molecular. Naturalmente le aparece el componente nuevo, que es el atomizador. En la versión molecular no existía porque antes yo no tenía que atomizar, ahora sí, tengo que transformarlo en átomos. Pero también debo considerar que aquí es donde está la muestra, porque aquí, si yo me voy al ejemplo de la llama, habíamos conversado hace unos minutos cómo yo tenía la llamilla aquí, pensando que es, ¿verdad?, atomizador de llama, y aquí es donde están las moléculas de la muestra, donde están analíticas. Bueno, moléculas dije equivocadamente, ahí es donde está el vapor atómico, los átomos, y ya se han roto todos los enlaces, y ahí es donde está el analítico. Viéndolo así, considerando lo que les acabo de contar, ¿qué diferencia ven ustedes respecto a la versión anterior, respecto a la versión molecular? Que no hay cubeta, ¿no? No hay cubeta, no hay un receptáculo de la muestra, otra. Que primero selecciona, primero No no selecciona. Sí, selecciona. Que la muestra está antes del selector de onda. Exactamente, lo que acaba de decir Juan Ignacio.
Primero tengo la muestra y después el selector de longitud de onda, que es el orden inverso a como lo veía antes. Antes yo tenía la fuente, el selector y la muestra. ¿Por qué es eso? Lo vamos a ir conversando más adelante, pero esa es diferencia apreciable que me interesa. Y vamos a empezar por la fuente. A ver, nosotros habíamos visto una fuente, o varias, mejor dicho, para el tipo de absorción molecular. Y habíamos visto cómo esas fuentes emitían radiación en un continuo, es decir, de una longitud de onda a otra. De hecho, este diagrama que aparecía en el examen, este es el espectro de emisión de la lámpara de deuterio y hidrógeno, y este era el espectro de emisión de la lámpara de tungsteno o wolframio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Por ejemplo, enfocémonos en esta línea punteada. Ella emite desde una longitud de onda hasta otra longitud de onda, es decir, de esa lámpara, pongámoslo así, de esa lámpara están saliendo diferentes longitudes de onda. Vamos desde una longitud de onda 1 hasta una longitud de onda 2. Digamos que esta es la 1 y esta es la 2 y aquí le caben un montón en el medio, ¿sí? Vamos a decir para que fuera más ilustrativo. Desde esa lámpara están saliendo varias longitudes de onda y al final yo escogía uno para la cuantificación y era el trabajo del selector de longitud de onda aislarme esa única que se utilizaba para cuantificar, que yo escogía con el máximo del espectro de absorción, y así era como decía la cuantificación. Aquí vamos a cambiar un poquito el canal. La lámpara ya no va a ser una lámpara que me emita un continuo desde una longitud de onda a otra, sino va a ser una lámpara que me emita únicamente líneas. Es decir, en lugar de que me emita todas esas longitudes de onda, ahorita yo lo que quiero es que la lámpara me emita solo una longitud de onda 1, una longitud de onda 2 y una longitud de onda 3, para ponerlo sencillo. Solo longitudes de onda en específico, ¿sí? Ahora, ¿cuáles pueden ser? Pueden haber saltos entre los valores, o sea, no necesariamente tiene que ser así. Es decir, son longitudes de onda puntuales, pero no cualquiera, sino que van a ser algunas en particular. Ahorita termino la idea, ahorita cierro esa idea. Dice que ella va a proporcionar la radiación empleada para la cuantificación. Y ahora viene algo muy importante. Dice, la radiación debe ser a la misma longitud de onda a la que absorbe el analito. Pero habíamos visto, siguiendo con el ejemplo del sodio, que el sodio solo absorbe a 3 longitudes de onda, que eran estas que vemos aquí. Almacenemos ese número en la memoria. 285, 330 y 590. Si a mí me están diciendo que la radiación que ella emite debe ser a la misma longitud de onda en la cual absorbe el analito, si yo quiero cuantificar sodio, ¿cuáles deben ser esas 3 longitudes de onda? 285 y 590. 330 es esto. Gracias. Okay, yo debo tener una lámpara que me emita solo las longitudes de onda la que me absorbe el analito. Repito, porque estoy haciendo el ejemplo específico del sodio. Si cambio a otra cosa, si fuera que me necesito es cobre, pues entonces tengo que tener una lámpara ahí que me esté emitiendo en las longitudes de onda a las que el cobre me va a absorber. Esa lámpara, o la idea de que sean únicamente esas 3 longitudes de onda, es que yo en la llama voy a tener un montón de cosas. Voy a tener mi analito, pero también voy a tener la matriz. Y como estoy asegurándome de que la lámpara solo me emite la longitud de onda de mi analito, y como el espectro de líneas es irrepetible, pues me voy a asegurar de que solo mi analito sea el que absorba la radiación. ¿Me van siguiendo como el tren de ideas? Sí, ¿verdad? Para eso justamente pues estoy utilizando una lámpara que me emita en las mismas longitudes de onda en las que solo mi analito me va a absorber, para que no absorba nadie más. O sea, es como decir lo que estábamos haciendo de blanco, pero sí, blanco, digamos. No necesariamente. Es así.
yo tengo esto en la muestra, ¿sí? Yo quiero que la lámpara me emita esto para que sea una coincidencia exacta y solo ese, para que no coincida con ninguno de los otros. Por ejemplo, digamos, es como la misma función de, digamos, como lo que habíamos hablado de la función del blanco, de que era como limpiar, por decirlo así, como que a mí no me, claro, lo que yo no estaba buscando, como para que no me estorbara y toda esa cuestión de limpiar la matriz y la verdad, es como lo mismo que está haciendo aquí, solo que diferente porque es otro proceso, digamos. Ya lo entiendo, digamos que es como el mismo objetivo, que yo quiero que solo me responda mi analito, todo lo demás no me responde. Igual tiene que ser blanco y todo eso, ¿verdad? Pero más o menos le tengo la idea. Pero entonces es más o menos como yo lo veo como el punto de evolución, que se supone que nada más que cada elemento tiene un punto de evolución, entonces que solamente con ese se puede usar, digamos, para cada uno. Que cada elemento tiene su propio punto de ebullición. Yo no sé si todos son exactamente diferentes, no me acuerdo exactamente. Puede haber alguno que coincida, no me suena que coincidan las propiedades periódicas, pero digamos que como un símil sí podemos hacer ahí. Entonces, Ok, entonces digamos, yo meto la muestra y como es atómica, son un montón de cosas, entonces digamos es el sodio, potasio, tiene todo eso. La que yo quiero, digamos, la que yo quiero hacer la prueba, entonces es el sodio, entonces por eso tengo que poner las líneas exactas. por eso tengo que poner una lámpara que me emita únicamente en esas líneas, para que solo el sodio me absorba. Porque si fuera continuo sería absorber todas. Exactamente. Entonces aquí viene una pregunta muy importante. A ver, ¿qué pasa? Si yo quiero una lámpara que únicamente me emita en la línea del sodio y ya sé que el espectro de líneas es único y particular para cada elemento, es como la huella digital del elemento, la pregunta sería, ¿de qué material tiene que estar hecha la lámpara? Exacto. Si yo quiero cuantificar sodio, eso quiere decir que la lámpara tiene que estar hecha de sodio, porque esa es la única forma en la que yo me garantizo que de aquí salgan exactamente las líneas que el sodio absorbe. ¿Por qué? Porque el espectro de líneas de cada elemento es único y particular y dependiente para cada uno de los elementos de la tabla periódica. Si ustedes se fijan, en la imagen anterior, creo que aquí se lograba ver, De esas lámparas existen de oro nuclear. de esas lámparas existen para cada elemento de la tabla periódica. De hecho, esta lámpara se llama lámpara de cátodo hueco, ahorita explicamos cómo funciona, pero si ustedes se fijan, aquí viene un símbolo, el oro. Eso quiere decir que esta lámpara es de oro. Tiene oro en el interior y va a emitir solo en las líneas del oro. Cuando llega la llama, solo el oro va a absorber radiación, todo lo demás no absorbe, y se utiliza para cuantificar oro. Abajo hay otra. Creo que esa dice hierro. Esa es para cuantificar hierro. Eso quiere decir que el depósito que tiene en el interior es de hierro y esta es de plomo. Es decir, ahí estoy viendo 3 lámparas diferentes, ¿verdad? Que sirven para cuantificar 3 elementos diferentes. De eso la implicación es plata, ¿verdad? Si yo quiero cuantificar, tengo que tener la lámpara de ese elemento. Entonces, vean, estamos así. Dependiendo del laboratorio que usted tenga. Si usted tiene un laboratorio de investigación, está tostado, porque tiene que tener casi que todas, ¿verdad? Porque usted no sabe qué es lo que se van a poner a investigar. Pero si usted tiene un laboratorio de venta de servicios, dependiendo de los servicios que usted venda o de la tendencia que usted vea, ¿cuáles son las lámparas que más se utilizan? Hay un montón de análisis ambientales, por ejemplo, que cuantifican sodio, potasio, calcio y magnesio. Entonces, si usted es un laboratorio de venta de servicios encima de ambientales, esas 4 de fibra están en el. Porque análisis de aguas, incluso análisis de potabilidad y demás, es parte de los parámetros que se miden. Entonces, de fijo, esa la tiene que tener. Por eso le digo, depende mucho del tipo de laboratorio que se tiene. Creo que de todos los elementos de la tabla periódica hay. Sí, casi todos los elementos de la tabla Es que yo periódica. tengo entendido que hay unos elementos que son como que se crean y se destruyen literalmente, que no pueden quedar así como. Pero son los artificiales. Ajá. Que Los tienen. que están abajo. Ajá, exactamente. Entonces sí, obviamente esos no se pueden cuantificar. Nosotros decíamos, ¿verdad?, que necesitamos una lámpara que emita líneas, por eso decimos que es una fuente de líneas.
Tenemos dos tipos que son la lámpara de cátodo hueco, que es la que vamos a entrar a ver, que es esa que está ahí, porque es la que más se utiliza, y la lámpara de descarga sin electrodos, que se utiliza muchísimo menos y nada más la vamos a ver ahí mencionada. Vea que dice que las líneas de absorción atómica son del orden de 0.002 a 0.005 nanómetros, es decir, esto en realidad habría que ponerle decimales. La longitud de onda que sale de ahí va a ser así, a 285 0.005 nanómetros. O sea, eso es como el grosor que va a tener esa línea. Eso está relacionado con un parámetro que se llama pureza espectral, ¿verdad? Habíamos dicho, entre más estrecha es esa línea, más pureza espectral tiene, porque hay menos probabilidad de que una interferencia en la radiación. ¿Cómo funciona esa lámpara de cátodo hueco? Vamos a ver si lo vamos a hacer aquí. Así. Digamos que se ve. Ok, yo había dicho. Aquí está un depósito. Ese depósito es de sodio. Bueno, ustedes me contestaron correctamente que el depósito debe ser del mismo elemento que se va a cuantificar. Voy a imaginarme que yo lo estoy viendo como un super zoom, así, vista micrométrica, y aquí se ven unos átomos de sodio pegados en la superficie, los que están justo en la superficie. Bueno, ¿qué más tiene esta lámpara? La lámpara se llama lámpara de cátodo hueco, porque esto es un cátodo que está hueco, y ya está, por eso lo hicieron así. No se complicaron mucho con el nombre. Entonces es un cátodo que está hueco, es un cátodo, un electrodo, y si hay un cátodo hay un ánodo. Y el ánodo es este, que está aquí, es esta lámpara. Ok. En el interior de la lámpara hay argón, gas argón, y ahí está. Entonces todo lo vamos a ver para entender cómo la lámpara funciona. Entonces, paso número 1, con un chispazo con una diferencia de voltaje, el argón se ioniza. Perdón, estoy pidiendo plata. El argón se ioniza. Si se ioniza, está perdiendo un electrón. Entonces, ¿qué tiene ahora el argón que antes no tenía? Carga positiva. Está en estado gaseoso. Este argón con carga positiva lo voy a representar con estas bolitas de color rojo. Entonces, como ahora tiene carga, esas partículas cargadas, ese argón cargado va a salir disparado hacia el interior del cátodo. Y van a chocar contra esos átomos de sodio que están en la superficie y van a salir expedidos. Por la colisión, esos átomos de sodio van a salir expedidos. Entonces ahí yo tengo un sodio gaseoso en estado cero. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, viene otro argón a alta velocidad, colisiona con ese sodio y le pasa energía, es una colisión elástica. Entonces, él experimenta la promoción energética. Eso lo representamos con un asterisco. La promoción energética no es permanente, sino que es reversible, porque en la naturaleza las cosas tienden a estar en su forma de menor energía. Entonces el sodio, como energía adentro, así como está, él está incómodo. Y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces esa energía, él eventualmente la suelta y lo que sale es radiación. Y esa radiación sabemos que va en las tres longitudes de onda en las que él absorbe y en las que él emite, que son 285, 330 y 590. Y así es como me aseguro que salga radiación únicamente de la longitud de onda que yo ocupo. Dos observaciones. Primero, esto es la ventana de salida, de aquí ya sigue el atomizador para allá. Esto tiene que ser de un material que sea invisible a la radiación. Esto es de cuarzo. Porque el cuarzo no absorbe ni ultravioleta ni invisible. Entonces, ya sé que la radiación va a pasar por aquí y va a salir sin que la misma carcasa, sin que el mismo equipo me la absorba.
Esa es la primera. La segunda es, tal vez algunos de ustedes ya se lo habrán pensado y demás, las lámparas tienen una vida útil porque eventualmente este depósito se acaba, ¿verdad? Porque dice, yo lo estoy arrancando, pues eventualmente se acaba y la lámpara ya me deja de funcionar. Empiezan a dar unas absorbancias rarísimas ahí en la cuantificación, entonces ya sé que tengo que cambiar la lámpara. Pero, repito, la lámpara tiene una vida útil, así como ustedes vieron, habrán visto las horas de uso y la vida útil de la lámpara de xenón, creo, en el equipo. Así también uno cuando enciende el equipo y se empieza a atravesar ahí le dice cuántas horas lleva de uso y cuánto le queda. Y ya sabes que tiene que cambiar la lámpara. Profe, en esa parte me perdí como en lo de la promoción energética. Después de ahí, ¿qué pasa? La promoción energética se origina porque un sodio que salió despedido de la superficie choca contra un argón que trae muy alta energía cinética, porque tenía muy alta velocidad, le pasa la energía y la energía genera la promoción energética. Pero en la naturaleza las cosas tienden a estar en su forma más estable, que es la forma de menor energía. Entonces, esa promoción es reversible. Así como ocurre la absorción, tiene que ocurrir la relajación. Y la relajación produce la emisión de la energía. La relajación, o sea, el proceso inverso, produce la emisión de la energía, la emisión de la línea de radiación. Y así es como yo me garantizo que salgan únicamente las líneas de la sustancia que yo estoy analizando. Una pregunta. ¿Es lo del argón? ¿Era como otro ejemplo o eso sí lo trae? Siempre lo trae. Siempre lo trae porque yo necesito ionizar ese gas para que actúe como proyectil y empiece a chocar contra el cátodo, la superficie del cátodo. Entonces, por eso decíamos, por eso yo siempre tengo que asegurarme de que estoy utilizando la lámpara correcta, ¿verdad? Que tenga el material ahí. Dice ahí, bueno, que tiene un filamento de wolframio, un ánodo de wolframio, que es este ánodo, en este caso, que es el alambrito. Cuando diga filamento, lo mismo que decir alambre, y contiene un gas inerte, que es lo que me preguntaba Celeste, ¿verdad? Como argón neón a baja presión, es decir, siempre va a estar con un gas en el interior. ¿Y eso para cambiar la lámpara? Y ahí viene la explicación de cómo funciona, pues todo lo que yo les acabo de explicar, que es imagen, no, está completamente legible, tengo que hacerlo nuevo. Pero es básicamente así, como yo les acabo de explicar. Y aquí viene la explicación de la cosa. Dice, el impacto sobre la superficie del cátodo, se produce vapor atómico, sobre los átomos excitados emiten, donde los átomos excitados emiten sus longitudes de onda características al regresar al estado fundamental. Aquí hay un toque y una cosa, que es la lámpara multielemento. A ver, yo me voy a volver aquí y dice con la lámpara multielemento. Ok, sabemos el tema de la lámpara, ¿verdad? Sabemos que tenemos un depósito de sodio ahí, que le va a ocurrir el proceso y demás. Puede ser que esa lámpara tenga más de un depósito en el interior, es decir, que sea, por ejemplo, la mitad de sodio y la mitad de, ya les digo cuál puede poner sodio. Potasio. Sí, potasio. ¿Por qué se pueden combinar? O sea, ¿por qué pueden tener dos depósitos? Bueno, porque las líneas del espectro de ellos no coinciden, entonces no me van a interferir entre ellos. ¿Sí? ¿Quiénes no podrían tener un depósito ahí juntos? Es una locura lo que voy a decir, pero es por poner un ejemplo. El mercurio y el neón no podrían tener una lámpara juntos porque si tenemos líneas que coinciden entre ellos. Entonces, si yo cuantifico uno, el otro no va a interferir. De todas formas, el neón no se podría porque no tiene, el neón es un gas anticonductor ambiente, no podría haber un depósito. Bueno, entonces cuando ocurre esa situación, yo puedo tener una lámpara multielemento, es decir, una lámpara que me sirva para hacer más de una cuantificación. Y esas lámparas son estas. Estas son las de las que existen. No hace falta que se aprenda de memoria naturalmente, pero es solo para que sepan que la combinación se puede hacer. Entonces, esta lámpara, vean que tiene varios elementos aquí, enlistados.
cobalto, cromo, cobre, hierro, manganeso y níquel, es esta. Esa se puede utilizar, ¿verdad? Para hacer todas esas cuantificaciones. ¿Cuándo me sirve a mí una lámpara multielemento? Pues cuando tengo, por ejemplo, que hacer análisis rutinarios, que yo les había hecho sodio, potasio, calcio y magnesio, entonces tengo solo 2 lámparas para hacer esos análisis de potabilidad de agua. Si yo quiero analizar, por ejemplo, si yo quiero hacer análisis en cementos, o sea, si mi laboratorio es de control de calidad y yo sé que lo que yo voy a tener que estar analizando son cementos, posiblemente esta lámpara me sirva, porque silicio y menos media, pero también aluminio, son de los parámetros que se miden en control de calidad de los cementos, por ejemplo. Entonces, para que sepan que existe. Esas lámparas se pueden instalar en el equipo de 2 maneras. Puede ser que yo las ponga como un carrusel, eso tiene como unos pines, y cuando usted las coloca en el puerto, dan un pin y ya, usted sabe que ya quedó bien puesto. Las coloca en un carrusel y el equipo rota según la que yo voy a cuantificar, ¿verdad? Tiene como un chip donde él la reconoce. Entonces, si yo le pongo la lámpara de titanio, él en la pantalla me pone lámpara de titanio instalada. O sea, hay como un código único para cada una de las lámparas. Él sabe cuál es la lámpara que está puesta. Yo lo tengo que digitar. En el puerto 1 acá tengo la lámpara de titanio. Entonces, digamos que yo le pongo 5 y yo le digo al equipo, voy a cuantificar titanio. Entonces, él rota el carrusel de manera tal que quede en dirección a la muestra el puerto, qué sé yo, el 2, que es donde está la lámpara de titanio. Esa es una de las formas en las que se puede hacer. La otra forma en la que se puede hacer es así, ¿verdad? Eso ya depende mucho de si el equipo, de cuál es la marca del equipo. O sea, yo me voy a encontrar en un Varian, me voy a encontrar en una disposición, un Agilent, y voy a encontrar otra disposición, así sucesivamente. Entonces pongo aquí 1, 2, 3, 4, y con un juego de espejos aquí, es la lámpara tal, la lámpara cuyo haz va a atravesar la llama, que es donde está el atomizador. ¿Dónde está? En la lámpara. Ok, y eso era respecto a la fuente, respecto a la lámpara de gato de hueco. ¿Dudas o preguntas con lo que acabo de comentar antes de pasar al siguiente componente? ¿No? Ok, el siguiente componente es el atomizador. El atomizador es, para efectos nuestros, de momento de la llama. Hay otros, pero de momento de la llama. El atomizador, su función, como lo dice su nombre, es tomar la muestra que se introduce como una molécula y destruirla. Y se destruye y se forman átomos. Ahora, la muestra, yo no la puedo agarrar, pique y demás y echarla así directamente a la llama, ¿verdad? Ella tiene que ingresar de una forma al equipo. Y la forma en la que ella ingresa es donde vamos a empezar a comentar. Esas son diferentes formas en las que yo tengo, por ejemplo, de hacer la introducción de la muestra. Vamos a empezar por esta, por la devolución neumática. Entonces, ¿cómo hago yo que la muestra llegue hasta la llama? En principio, lo que tengo que tener es la muestra como una disolución. En el laboratorio no es una regla de oro, pero es una regla muy generalizada. Casi siempre todo se transforma en un líquido para poder trabajar. Casi, no siempre. Trabajar con gases es un dolor. Cualquier mal movimiento que se haga se le escapa la muestra y se le va. Entonces, generalmente los gases se licúan y se transforman como líquido. Se hace liquefacción, que se hace como líquido, mejor dicho. Y los sólidos generalmente se busca alguna forma de hacer una digestión y disolverlos y tratarlos como una disolución. Entonces, partamos del principio de que estoy trabajando con una disolución. Aquí está mi muestra. Independientemente si me ha llegado como gas, como líquido, como sólido, yo tengo una disolución de la muestra. Y esto es lo que tengo que hacer que llegue hasta la llama. En este caso vamos a recurrir a una nebulización. ¿Qué es eso? Bueno, es este proceso. Cuando estamos hablando de una nebulización, estamos hablando de la formación de un aerosol. Un aerosol, si alguno de ustedes recuerda qué tipo de, digamos, en la clasificación de la materia, ¿cómo se clasificaría un aerosol? ¿Ah? Exactamente, un coloide. Un aerosol es una suspensión de gotitas de líquido en un montón de gotitas de gas o partículas de gas.
Eso es un aerosol. Y eso es lo que yo quiero hacer aquí. Ese líquido suspendido en ese gas. Entonces, dice aquí, viene de la disolución de la muestra. ¿Cuál muestra? La disolución que yo tenía líquida. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues el equipo tiene una manguerita que es un capilar. Yo llego y le introduzco la manguerita aquí y voy viendo cómo el nivel de líquido va descendiendo. Porque ya no está succionando, ya lo está jalando. Para que llegue aquí al nebulizador. Entonces, ¿dónde puedo ver la manguerita? Aquí en una imagen anteriormente aparecía. Aquí se ve. Es esta manguera que aparece aquí. Si yo hiciera como un zoom out y viera la imagen completa, aquí posiblemente hay un balón aforado con disolución y la manguerita está entrando ahí y esa disolución es la que ya está jalando para que llegue hasta allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa disolución que va a ir entrando, obviamente va a ir entrando en un hilito muy finito, ¿verdad? Porque es una manguerita muy finita. Se va a encontrar con un gas a alta presión. Y ese gas a alta presión lo que va a hacer es que va a romper el líquido en gotitas y se lo va a llevar. Y entonces aquí ya se formó el aerosol. Entonces aquí se ve esa suspensión, que es esto que está representado aquí. Entonces eso es nebulizar, convertir o formar un aerosol. ¿Cuál es este gas a alta presión? Es el gas que más adelante va a servir como combustible y como comburente para la llama. Entonces de una vez así va alimentado el quemador Bunsen que tengo ahí en el atomizador. Entonces decíamos, nebulización, porque es la formación de un aerosol. Esa es la única forma que hay de nebulizar. No, hay otras maneras, hay como 4 o 5 disposiciones del nebulizador. Pero nosotros, para efectos del curso, vamos a ver esta que es la más sencilla, la que más utiliza. Ok, una vez que se da la nebulización, vamos a ir siguiendo como el recorrido de la muestra por el interior del equipo hasta llegar a el cabezal, hasta llegar al quemador. Aquí es donde está la llama. Aquí es donde está la llama y aquí es donde la muestra se debe atomizar y ahí es donde debe atravesar la de radiación. Vean que hasta este momento la muestra sigue siendo una molécula, excepto casos donde yo preparo una disolución directamente del analito ya como un átomo, pero eso es difícil. Por ponerles un ejemplo, por continuar con el ejemplo, el sodio nativo, el sodio puro, a temperatura ambiente es un sólido incluso que no se lleva bien con el agua y demás, entonces es difícil preparar una disolución. Entonces cuando usted va a cuantificar sodio, generalmente a usted le llega como, por un ejemplo, cloruro de sodio. Esto sí es acuoso. Esa es la disolución que estaría aquí, una disolución de cloruro de sodio. ¿Sí? Pues esa es la disolución, en este caso no es una molécula como tal, sino es una sal iónica. Esa red cristalina, ese ion es lo que la llama tiene que destruir. Pero para que me quede el sodio suelto, ahí que lo que está representado de color morado, el cloruro que va a quedar ahí también, no lo estoy representando porque sería parte de la matriz. Entonces, tengo el capilar. ¿Cuál capilar? La manguerita que decíamos que se introduce al equipo. El capilar empieza a succionar y llegamos al nebulizador. Este nebulizador se llama tubo concéntrico, que es el que vimos antes, ese es el nombre nada más, pero funciona exactamente igual. Se da la nebulización, es decir, la formación del aerosol. A partir de ahí sale el sodio, que sería por el cloruro de sodio, que serían esos puntitos azules suspendidos en ese gas. ¿Cuál es el gas? El gas que más adelante va a funcionar como combustible y como comburente en la llama. Si yo me fijo, aquí están las entradas. Aquí está el combustible y aquí está el oxidante, que es lo mismo que decir que el comburente. Recuerden que para que se haga una llama, o sea, para que yo pueda hacer una llama tengo que tener una reacción de combustión, que es lo que me está generando la llama, y la reacción de combustión de fijo va a tener dos reactivos, el combustible y el comburente. Si yo quito uno de los dos, la llama se apaga. Entonces tengo que tener los dos gases. Ya más adelante vamos a ver ejemplos de quiénes pueden ser esos gases. Todos habrán, no sé si lo habrán hecho o no, pero como no lo habrán visto, tener una candela encendida y yo le pongo un vaso de cabeza y quiere pasar la llama. Se apaga porque le corté el flujo de oxígeno, que era en ese caso el comburente, ¿verdad? El combustible era la parafina, la candela. Entonces ahí tengo que tener los dos ingresan y ocasionan esto, ¿verdad? Ocasionan que
se rompa el líquido en pequeñas gotitas y después se lo llevan. El camino que siguen es el mismo que tienen, que es hacia adelante, que es por esta tubería y llegamos hasta el quemador. Aquí hay dos cosas que hay que mencionar. Primero, aparecen estas piecitas que se llaman deflectores. Esos deflectores, la idea es que ahí peguen las gotas grandes y escurran y se van al desecho. Porque solo las gotitas muy pequeñitas me deben llegar al quemador. Porque eso es lo que me va a facilitar después que esto se destruya en sodio y cloro. Ya independiente, claro. Roto le dan la siguiente. Entonces, para que esos procesos se favorezcan, solo se debe permitir que las gotitas pequeñitas sean las que lleguen a la llama. Entonces, la función de los spoilers o deflectores es que las gotas grandes peguen y escurran y se van al desecho. Dice aquí que solo entre un 3 y un 15% de la muestra llegará a la llama, lo demás escurre en el proceso. Entonces, así como yo tengo una manguerita de entrada, también tengo una de salida y tiene que ir hacia un recipiente de depuración de desechos. Resulta que a veces, aquí ya empezamos a discutir un poquito más fino, a veces cuesta mucho que la disolución se rompa en gotitas. Había un parámetro físico que nosotros, ustedes conocen, todos conocemos, ustedes lo vieron, química general, creo que 2, que se llama la tensión superficial, ¿verdad? La tensión superficial funciona de la siguiente manera: entre más grande sea la tensión superficial, más me va a costar que se hagan gotitas pequeñitas, ¿verdad? Va a tender a formar gotas grandes. Entonces ahí ya empiezo a ver como algunos parámetros, algunas propiedades químicas me van a afectar la ejecución de lo que estoy hablando. ¿Qué es lo que pasa cuando estoy hablando, con disoluciones de alta tensión superficial? Bueno, que me va a formar gotas más grandes, eso yo no lo quiero. Tengo que impedir que esas gotas lleguen hasta la llama. Entonces, en este tipo de casos se aplica o se usa la bola de impacto. La bola de impacto es como un ganchito que tiene una bola de vidrio, de cerámica al final. En la foto esta se veía, aquí se ve la bola de impacto, me parece. Entonces eso, yo con una perilla la puedo poner, la puedo atravesar o no, ¿verdad? Dependiendo si yo la voy a ocupar o no. Entonces, esto conecta con una perilla en el exterior y yo digo, bueno, voy a utilizar la bola de impacto, entonces se atraviesa en el camino. Pero si no la voy a utilizar, entonces la muevo la perilla y eso se quita del camino. ¿Cuál es la función de la bola de impacto? La bola de impacto funciona como un deflector adicional cuando yo sé que estoy trabajando con una disolución que tiene alta tensión superficial y que va a tender a formar gotas grandes. Yo tengo que impedir que lleguen hasta el quemador. Entonces es un deflector adicional. Deflector adicional. Ajá. ¿Cómo hago yo para saber si tengo que usar bola de impacto o no? Bueno, hay un tema de expertise, ¿verdad? Con el tiempo se va conociendo la técnica, va conociendo los diferentes analitos y demás. Entonces, hay otras formas, hay otras herramientas. Este tipo de equipos generalmente vienen acompañados por un manual, bueno, supongo que ahora lo darán digitales, pero un manual de ese tamaño que es como una enciclopedia. Y ahí vienen todos los elementos que se pueden cuantificar. Si yo estoy cuantificando el sodio, voy y busco esa enciclopedia y abro el sodio y ahí vienen todas las especificaciones en las cuales la cuantificación del sodio se optimiza. Y en el caso del sodio me va a decir no atraviesa la bola de impacto, porque el sodio no tiende a formar disoluciones de alta tensión superficial. Entonces ya sé que no lo tengo que poner. ¿En qué casos sí le tengo que poner? Hay elementos que son muy conchos como para trabajar en absorción atómica, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Ya, aunque sea las patadas, tienen que salir las narices. Como por ejemplo el silicio. El plomo más o menos, sí, por ahí anda también. Por ejemplo el silicio es una porquería. Pero si usted tiene que hacer análisis, tiene que hacerlo, ¿verdad? De alguna forma la tiene que salir. Entonces el silicio es un elemento que tiende a formar disoluciones de alta tensión superficial, tiende a formar gotas grandes y por lo tanto, cuando yo voy a buscar en esa enciclopedia, en ese manual, cómo optimizo la cuantificación de silicio, me va a decir sí, use la bola de impacto. Y esa misma referencia a esa enciclopedia la vamos a estar haciendo durante bastante más tiempo, porque vamos a ver que hay varios parámetros que también se buscan ahí. Entonces, una vez que ya ocurrió eso, ¿verdad? En este momento llega el cloro de sodio, así como está, todavía no lo he atomizado, así como está en estado acuoso,
en gotitas, llega a la llama, llega al punto, digamos, neurálgico de la atomización. Llega a la llama y se va a empezar a quemar. Vean que aquí estoy viendo la llama, ¿verdad? Pero todos estos que están aquí abajo son otras formas de atomizar que no implican el uso del fuego, ¿verdad? El uso de la llama. Yo estoy empezando por esta porque es tal vez la más sencilla, la más sencilla de visualizar y demás. La próxima semana vamos a ver esta y todas las demás pues, se escapan, digamos así, de los contenidos del curso. Pero en principio de la llama, ustedes que sepan que si hay otras formas de hacerla, bueno, aquí tienen la imagen, aquí, si hay otras formas de hacer la cuantificación. Aquí se logra ver cómo está la manguerita entrando al balón, esta manguerita entrando aquí al balón aforado que contiene la disolución. Esa es la disolución, la manguera, perdón, que está succionando, que está introduciendo en el equipo, la muestra para que se normalice. Ok, más particularidades. Resulta que no todos los quemadores son iguales. Yo puedo desatornillar el quemador y atornillar otro quemador, como que se enroscan y se desenroscan. Entonces aquí, yo lo puedo desenroscar y quitar y cambiar por otro. ¿Cuál es la diferencia? Vean. ¿Qué diferencia ven ustedes? Digamos que están tomadas las fotos a la misma distancia. Entre el quemador de arriba y abajo hay dos diferencias muy evidentes. ¿Cuáles son? ¿Ah? El color es una. Son los uniformes de abajo. ¿Esa es otra? Entonces hay tres diferencias muy obvias. Bueno, falta una. Exactamente. Yo estoy viendo aquí que hay diferente largo y por lo tanto hay diferente camino óptico, diferente B. Entonces, en el manual, esa enciclopedia del equipo que yo les comentaba, que viene para cada elemento, ahí me dirán, use un quemador o use el otro. Entonces aquí hay una B y aquí otra B mucho más grande, ¿verdad? Los elementos que tengan bajita absortividad, como yo hago A es igual a ABC, los que tengan bajita absortividad, por default me va a dar una baja absorbancia. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aumento la B para que aumente la absorbancia, para poder ver una absorbancia más grande. Entonces, los elementos que tienen bajita absortividad, los puedo cuantificar con este quemador que es más largo. ¿Sí? Ahora, como decía José, se logra ver que este se llama quemador de flujo laminar porque el fuego sale en una hoja, ¿verdad? Si yo agarro esta imagen y la viera así de lado, casi ni se logra ver el espesor de la llama. En cambio, es una llama de flujo turbulento que se parece mucho más a las llamas de las candelas y demás, las llamas de uso doméstico. Y también tenemos un temilla ahí con el color. ¿Qué significa el color en una llama? ¿O qué implica, con qué propiedad se relaciona el color en una llama de un quemador dulce? La combustión completa e incompleta. Y eso se relaciona con la temperatura. Esta llama llega a más temperaturas que esta. Entonces, otra vez, algunos elementos, ahí lo volveré. Algunos elementos que son conchitos de cuantificar, como el silicio, esto voy a buscar en el manual del equipo y le va a decir, eso va con este quemador, que ocupa mayor temperatura y porque ocupa mayor longitud del camino óptico, porque tiene una absortividad bajita. Ahora, respecto a las temperaturas de las llamas y demás, nosotros podemos lograr diferentes temperaturas logrando diferentes combinaciones de combustible oxidante, habíamos dicho, ¿verdad? Siempre ocupo uno de aquí y siempre ocupo uno de aquí, porque si quito uno de los dos de la reacción de combustión, se acabó la llama. Hay diferentes combinaciones que me dan diferentes temperaturas, ¿verdad? Pero las que más se utilizan son aire acetileno, que es esta que aparece aquí, y la de acetileno óxido nitroso, que es esta que aparece aquí. Esas son las que, por lo menos en mi experiencia profesional, he visto que más se utilizan. Pero dependiendo de las particularidades y demás, por supuesto, se pueden utilizar otras. Ahora, de la llama, a ver, vamos a ver cuando nos acordamos de química general. Yo tengo el cabezal del mechero, entonces aquí en este momento yo agarré el mechero que lo tenía enfrente y ahora lo estoy viendo así, ¿verdad? Digamos que yo estoy en la posición del detector. Detrás de la pizarra está la lámpara acá todo hueco emitiendo radiación hacia mí, por eso veo el puntillo de radiación ahí.
Yo tengo esa llama, y esa llama, como la llama del quemador Bunsen, que habíamos conocido en química general, tiene 3 regiones. Tiene el cono interno, tiene la zona intermedia y tiene el cono externo. Pregunta, a ver cuánto nos acordamos. De las 3 regiones, ¿cuál era la más caliente? El interno. Dice, si decimos todas, alguna tiene que ser, ¿verdad? Sí, el interno. La región intermedia es la más caliente. Aquí no, porque aquí está saliendo el gas a alta velocidad, entonces le baja un poquito la temperatura. Y en el externo tampoco, porque ya la llama se va disipando, ¿verdad? Entonces la región intermedia es la región de mayor calor. Siempre tengo que asegurarme de que el haz de radiación atraviese la región intermedia para lograr un mayor aprovechamiento del calor de la llama. Si me pasa por el cono interno, estoy desperdiciando energía, y si pasa por el cono externo también. Entonces por eso es que el punto rojo está ahí. Ahora, no siempre va a ser a ese mismo nivel, es decir, yo puedo mover esto hacia arriba o hacia abajo, de manera que ese punto rojo me atraviesa a diferentes alturas, pero siempre y cuando está en la región intermedia, vale. Siempre y cuando estemos en la región intermedia, juega, aplica. ¿Me explico la idea? Sí. ¿Cómo sé yo a qué altura lo pongo? Con el manual del equipo. El manual del equipo me va a decir a qué altura, el manual del equipo me va a decir a qué altura tengo que poner el cabezal para hacer la cuantificación. Vean esos perfiles de absorbancia de 3 elementos diferentes. Empecemos por el de la plata. La plata resulta que a esta altura, una altura bajita, me va a dar una absorbancia baja. Pero si yo subo, si yo aumento la altura del cabezal, voy a tener una absorbancia más grande. Sabiendo ustedes lo que sabemos sobre parámetros de calidad y demás, ¿qué prefieren entonces ustedes cuando van a cuantificar plata? ¿Cuantificar aquí, aquí o aquí? Arriba, ¿verdad? Porque voy a tener mayor absorbancia, voy a tener mayor sensibilidad. Siguiendo los ejemplos, ven en el caso del cromo, más bien lleva una línea completamente descendente, ¿verdad? Una pendiente opuesta. Entonces en este caso cuantifico a poca altura, porque yo sé que ahí es donde voy a tener mayor sensibilidad. Y aquí el magnesio, es una curva completamente, una U invertida. Yo sé que a esta altura es donde voy a tener mayor sensibilidad. Entonces igual, el manual del equipo es lo que me va a decir, a esa altura es la cuantificación óptima. Aquí se logra ver el tema de los perfiles de temperatura, ¿verdad? El perfil de temperatura de la llama. Yo tengo en el cono interno temperaturas un poquito más bajas, justamente por saliendo el gas a alta velocidad. En el cono externo se alcanzan las temperaturas más grandes y ya en la zona externa ya se va disipando el calor. Entonces yo siempre tengo que pensar que debe atravesar, esas alturas se pueden variar, sí, pero siempre y cuando sea esta zona, la zona intermedia, la que atraviese el gas. Ahora, a ver, la llama se logra con una reacción de combustión, y esa reacción de combustión ocupaba 2 componentes, el combustible y el comburente. Pero resulta que ellos no necesariamente van a estar 50-50. Si ellos están en una mezcla 50-50, es decir, 50% combustible y 50% comburente, yo estoy en presencia de una llama que se llama estequiometría. Esta es 50-50, yo lo estoy mezclando en partes iguales. Si yo estoy en presencia de una llama en la cual hay más oxidante que combustible, entonces la llama se llama oxidante. Paréntesis, recuerden que oxidante y comburente es lo mismo. O sea, te puedo decir, aquí hay más comburente que combustible, y estoy diciendo exactamente lo mismo que si dijera, hay más oxidante que combustible. ¿Me siguen? ¿Sí? Y el tercer caso, que es la reductora, es en el que hay más combustible que comburente. O lo mismo, es decir lo mismo, hay más combustible que oxidante. ¿Cómo sé yo si tengo que utilizar oxidante reductora de estequiométrica? El manual del equipo me lo va a decir. Generalmente los elementos más conchos van a ocupar la llama oxidante, que es la que llega a más temperatura. ¿Sí? Mientras que los elementos más dóciles generalmente se trabajan con estequiométrica o con reductora. Eso es igual un tema de optimización. Entonces, una vez que hemos visto el tema de la llama, por lo que nos queda es entender las transformaciones que va a experimentar la muestra. Una vez que llegó ahí, yo había dicho, yo tengo la muestra como cloruro de sodio en la disolución, en el baloncillo forado. Esa muestra ingresa en el proceso de nebulización y ya la tengo igual. Lo
tengo en el interior del equipo, igual con el cloruro de sodio nebulizado. Y eso llega a la llama. Una vez que llega a la llama, ¿qué es lo primero que va a pasar? Lo primero que le va a pasar, ya de aquí en adelante, ya la llama. Vamos a hacer una llama grandota. A ver cómo me sale. Esta es la llama. Ahí está. Lo primero que va a pasar, una vez que lleguemos a la llama, es que se le va a ir el agua. Es decir, se va a desolvatar. El H2O se va. Y entonces ahora esto me queda como cloruro de sodio sólido, pero sólido suspendido ahí. Una vez que esto está sólido, lo siguiente que le va a pasar es, esto está pasando en microsegundos, ¿verdad? Muy muy rápido. Es que se va a fundir, entonces voy a tener el cloruro de sodio líquido. Y una vez que se funde, después se evapora. Esto es cloruro de sodio gaseoso. Y una vez que se evapora, ahí sí ocurre el momento neurálgico que hemos estado mencionando desde el principio. Ahí sí ocurre la atomización. Se rompe el enlace iónico que mantenía unido el sodio y el cloro en la estructura cristalina, y ya tengo el sodio en estado gaseoso, solito, y el cloro se fue por ahí. Esto es lo que yo estaba buscando, ¿verdad? Esto es lo que va a atravesar el haz de radiación, potencia sub cero, ocurre la absorción, lo que no se absorbe se transmite, potencia final. Ese es el momento al que yo quería llegar, ¿verdad? Para eso he hecho todo lo que hice, todas las optimizaciones, los ajustes de alturas, de proporción de combustible comburente, tipo de llama, tipo de, etcétera, etcétera. Todo eso para llegar a este momento. El momento en el que el sodio absorbe radiación ya como un átomo, el sólido. Y de ahí en adelante, digamos que el principio teórico es exactamente igual. Una vez que yo tengo las dos potencias, saco la transmitancia, de la transmitancia se saca la absorbancia, y por la absorbancia la concentración ya me da el resultado. Ok, esa es una forma de atomizar con la llama. Hay otra forma de nebulizar, de atomizar, que no es utilizar una llama, sino que es la segunda que aparecía en la tabla, que es vaporización electrotérmica. Es básicamente, a grosso modo, aquí no hay llama, sino que lo que hay es un horno, y yo meto la muestra dentro de un horno que sube a muy altas temperaturas y hace esto mismo, nada más que ahora no hay llama, ¿verdad? Ya no hay llama, sino que sería, por eso se llama electrotérmico, porque eso ocurre dentro de un horno. Y ahí es donde continuamos la próxima semana. Entonces por hoy quedamos aquí. Ya saben del examen, cualquier duda o consulta, por favor me escriben al Teams, podemos ver igual, más escrito que escriban por el Teams, y estaríamos listos.